Definición del concepto de sistema mayoritario y sistema de representación proporcional. El sistema mayoritario. En este sistema electoral, el candidato o partido que recibe la mayoría de los votos se adjudica a la victoria en la elección. Este método se emplea en democracias representativas, como en las elecciones presidenciales de Estados Unidos. En estas elecciones, el candidato que obtiene la mayoría de los votos en un estado se hace con todos los votos electorales de ese estado. Sistema de representación proporcional. En este sistema electoral busca asegurar que el número de representantes de cada partido en un órgano legislativo sea proporcional al porcentaje de votos que recibe en las elecciones. Se implementa mediante métodos como el de D'Hondt o el de Saint-Léger, fomentando una mayor diversidad de partidos políticos en el Parlamento. Se utiliza tanto en sistemas parlamentarios como en elecciones de representantes en listas partidistas. En Colombia se implementan dos sistemas de representación electoral, el sistema mayoritario y el sistema proporcional, que se utilizan en distintas instancias. El sistema mayoritario se utiliza en las elecciones presidenciales y se implementa como un sistema de doble vuelta, donde en la primera vuelta los candidatos compiten y el ganador debe obtener más del 50% de los votos para ser elegido presidente de una vez. En el caso que no se dé, se realiza una segunda vuelta donde gana el candidato con más votos. Por otro lado, el sistema proporcional se puede aplicar en las elecciones a consejos municipales y asambleas o en las elecciones para Congreso. En las elecciones de consejos municipales y asambleas se elige más un sistema de representación proporcional donde los votantes no eligen partidos, no eligen candidatos específicos, sino partidos. Y en las elecciones para el Congreso, algunas utilizan como la elección de personas en específico. Se genera un sistema mayoritario para la Cámara de Representantes, donde utiliza un sistema proporcional y se aplica el método de la cifra repartidora para asignar la proporción de los votos obtenidos para cada partido. Por otro lado, en el país de México también se utilizan los dos sistemas, el sistema mayoritario en las elecciones presidenciales y la elección de diputados y federales, donde simplemente se elige bajo un sistema de mayoría relativa y el candidato que obtenga más votos es el ganador. Y el sistema proporcional es aplicado en el Senado de la República y se compone de representantes de mayoría relativa y representantes de representación proporcional, donde un tercio de los senadores es elegido por mayoría simplemente en cada uno de los 32 estados y 2/3 restantes se asignan mediante listas plurinominales de acuerdo con el porcentaje de votos obtenidos por cada uno a nivel nacional. Y en el ámbito local de los estados y municipios se tiene un sistema de representación que combina elementos mayoritarios y proporcionales, pero las reglas específicas pueden variar de una entidad federal a otra. Y es importante que tengamos en cuenta que las leyes electorales y los sistemas pueden experimentar cambios a través del tiempo, mediante las reformas que se van presentando en cada una de ellas. Descripción de las elecciones de los países de Colombia y de México. En Colombia, las elecciones representan un proceso democrático que permite a los ciudadanos elegir a sus representantes en distintos niveles de gobierno. 1 es el ciclo electoral, 2 cargo a elegir, 3 un sistema de representación, 4 proceso electoral, 5 día de la elección y 8 resultados y proclamación. En Colombia, el ciclo electoral es las elecciones legislativas, en donde las elecciones presidenciales se realizan cada 4 años, donde los ciudadanos eligen al presidente de la República, y en las elecciones legislativas coinciden con las elecciones presidenciales y se celebran también cada 4 años. En estas elecciones se eligen senadores y representantes a la Cámara. En los cargos a elegir serían presidente de la República, que sería elegido por voto directo de la ciudadanía, senadores que son elegidos a nivel nacional, donde se asigna un número proporcional de senadores por cada partido según la votación obtenida, representantes a la Cámara que se eligen por voto directo en circunscripciones territoriales y especiales para comunidades indígenas y afrodescendientes, y las elecciones locales que se eligen gobernadores, alcaldes, diputados, concejales y otros cargos dependiendo de la identidad territorial. En el sistema de representación, en las elecciones presidenciales se emplea un sistema de mayoría simple.
donde el candidato con la mayor cantidad de votos es declarado ganador. Y para las elecciones legislativas se utiliza un sistema de representación proporcional mediante el método de la cifra repartidora para senadores y un sistema mixto de mayoría y proporcionalidad para representantes a la Cámara. En el proceso electoral, durante la campaña los candidatos realizan actividades para promover sus propuestas y convencer a los votantes, y se establece un periodo de veda electoral antes del día de elección para garantizar un proceso justo y equitativo. Y en el día de la elección los ciudadanos acuden a los centros de votación para emitir su voto, donde se utiliza un sistema de boletos electorales y se requiere identificación oficial. Después del cierre de las casillas se lleva a cabo el conteo de votos y se publican los resultados preliminares. Una vez que se cuentan todos los votos y se resuelven las impugnaciones, se proclaman los candidatos ganadores en cada cargo, y los candidatos electos asumen sus funciones en fechas establecidas. En México, las elecciones representan un proceso complejo que involucra la participación ciudadana para elegir a sus representantes en diferentes niveles de gobierno. En el ciclo electoral son las elecciones federales, en donde incluyen la elección del presidente de la República, senadores y diputados federales, y las elecciones locales, donde la mayoría de los estados y la Ciudad de México tienen elecciones locales concurrentes con las federales, pero los ciclos y cargos pueden variar. En sus cargos a elegir son presidente de la República, que es elegido por el voto directo de la ciudadanía, los senadores, que cada estado elige 3 senadores, 2 por mayoría relativa y 1 por representación proporcional, diputados federales, que son los que la Cámara de Diputados se compone de representantes elegidos por mayoría relativa y representación proporcional, y las elecciones locales, en donde se eligen gobernadores, diputados locales, presidentes municipales y otros cargos según la entidad federativa. En sistema de representación se utiliza un sistema mixto para la elección de diputados federales y senadores, combinando principios mayoritarios y proporcionales. En los diputados federales se eligen por mayoría simple en distritos uninominales y mediante representación proporcional con listas plurinominales, y los senadores son elegidos por mayoría relativa en cada estado y por representación proporcional a nivel nacional. En el proceso electoral, al igual que en Colombia, durante la campaña los candidatos realizan actividades para promover sus propuestas y convencer a los votantes, y se establece un periodo de veda electoral antes del día de la elección para garantizar un proceso justo y equitativo. En el día de la elección, los ciudadanos acuden a los centros de votación para emitir su voto, donde se utiliza un sistema de boletas electorales y se requiere identificación personal. Y después del cierre de casillas se lleva a cabo el conteo de votos y luego se dan a conocer los resultados. Y una vez que se cuentan todos los votos y se resuelven las impugnaciones, se proclaman a los candidatos ganadores en su cargo y los candidatos asumen sus funciones en unas fechas establecidas. En el punto 4 hablamos de los mecanismos que se emplean en las elecciones de los dos países a nivel nacional, regional y provincial. Teniendo en cuenta el país de México, en México se lleva proceso electoral que abarca varios niveles de gobierno y se lleva a cabo mediante distintos sistemas de votación. Está el nivel nacional, donde se elige el presidente de la República y se elige por voto directo utilizando el sistema de mayoría relativa. Los senadores, y cada estado elige 3 senadores, 2 son elegidos por mayoría relativa y 1 por representación proporcional. Los diputados y los federales, que están en la Cámara de Diputados y se compone por representantes elegidos por mayoría relativa en distritos uninominales y por representantes proporcionales mediante las listas plurinominales. En segundos está el nivel local, que es en estados y municipios, y se eligen los gobernadores. En la mayoría de los estados el gobernador se elige por voto directo utilizando un sistema de mayoría relativa. Los diputados locales se eligen por mayoría relativa en distritos uninominales y por representación proporcional a través de las listas plurinominales. Los presidentes municipales están en las elecciones municipales y los alcaldes se eligen por mayoría relativa. Por otro lado, las elecciones en Colombia se da bajo el proceso electoral y abarca distintos niveles de gobierno y se lleva a cabo mediante sistemas de votación específicos. El primero a nivel nacional, igual, es el presidente de la República, que se elige por mayoría relativa en una primera vuelta, y si ningún candidato obtiene más del 50% de los votos, se realiza la segunda vuelta entre los 2 candidatos más votados. Los senadores se eligen por voto preferente en circunscripción nacional y los partidos obtienen escaños de acuerdo con el método de la cifra repartidora. Los representantes a la Cámara se eligen por voto preferente en circunscripciones departamentales, distritales y comunales, y los escaños se distribuyen mediante el método de cifra repartidora.
En segunda instancia tenemos el nivel regional departamental, son los gobernadores que se eligen por mayoría relativa, asamblea departamental, donde los escaños se eligen por voto preferente y se distribuyen mediante el método de cifra repartidora. En tercer lugar tenemos el nivel provincial municipal, que son los alcaldes y se eligen por mayoría relativa, y consejos municipales, donde los escaños se eligen por voto preferente y se distribuyen mediante el método de cifra repartidora. ¿Cómo influye el sistema electoral en el sistema de partidos de los países? La influencia del sistema electoral en el sistema de partidos en Colombia y en México es fundamental para comprender la dinámica política de ambos países. En Colombia, el sistema electoral mixto ha dado lugar a una interesante coexistencia entre partidos mayoritarios y coaliciones. Esto ha creado un ambiente multipartidista donde la diversidad de opiniones se encuentra espacio en el Congreso. La representación proporcional, especialmente en la elección de la Cámara de Representantes, ha abierto las puertas a partidos más pequeños, enriqueciendo así el debate político con diferentes perspectivas. Además, la combinación de circunscripciones departamentales y nacionales ha permitido una representación más equitativa de los intereses regionales y nacionales. Esto ha contribuido a un sistema político pluralista donde se reflejan las diversas realidades y necesidades de las diferentes áreas del país. Por otro lado, en México, el sistema electoral también juega un papel crucial en la formación y estructura del sistema de partidos. La combinación de sistemas mayoritarios y proporcionales busca equilibrar la representación, ofreciendo competencia tanto directa por distritos como representación proporcional a nivel nacional. La presencia de listas plurinominales en el Congreso mexicano ha proporcionado una vía para que los partidos más pequeños obtengan representación, promoviendo así la diversidad política. Sin embargo, el sistema de mayoría relativa en ciertos cargos también puede favorecer la concentración de poder en los partidos más grandes. En resumen, en ambos países la influencia del sistema electoral en el sistema de partidos se manifiesta en la estructuración de coaliciones, la competencia política y la representación de distintos grupos y opiniones en los órganos legislativos. La combinación de elementos mayoritarios y proporcionales busca garantizar una representación equitativa y una gobernabilidad efectiva en el sistema político. Muchas gracias.